papá, esto está tocando Estefanía, papá, pero no me da aquí porque ya estoy en clase. Hola, Denis, buenos días. Buenos días, profe. Hola, Karen, buenos días. Ya les estoy compartiendo el trabajo que vamos a hacer hoy. Se lo envía de modo también a las 10:20 para que se abriera a las 10:20. Vamos a desarrollar este pequeño taller en el tiempo que nos queda de la clase sobre qué es la filosofía. Es una prueba de lectura crítica a partir del concepto de la filosofía. Entonces, Karen, lea el primer párrafo, por favor. El segundo lo lee Denis, el tercero lo lee Camila. ¿Qué es la filosofía? Muchos se dan por satisfecho con la respuesta etimológico-psicológica que es el amor al saber, como si el amor o el deseo del saber tuviera que ser por sí mismo filosófico, siendo así que casi siempre el deseo de saber es de índole práctica, tecnológica o científica, y muchas veces frívola, curiosidad o curiosidad infantil, y como la filosofía no fuese también algo más que un mero amor al saber, es decir, como si la filosofía no comportase por sí misma a un saber por modesto que sea. Bien, en este párrafo tenemos dos palabras subrayadas que son etimológico y frívola, para tenerlas en cuenta a la hora de definirlas porque las vamos a necesitar más adelante. Entonces, en el primer párrafo nos dicen que muchos se dan por satisfechos con la palabra, con la respuesta etimológico-psicológica. Etimológico se refiere a la etimología, tiene que ver con la etimología y la etimología pues es la rama de la filosofía que habla del origen de las palabras. Cuando vamos al concepto y muchas veces frívola, curiosidad, cuando hablamos de frívolo, entonces tiene que ver con un concepto no muy claro, con un concepto, por aquí les tengo pretérito, no muy profundo de las cosas. Vamos con el segundo párrafo, Denis. En cualquier caso, el saber filosófico no es un saber doxográfico, un saber del pretérito, un saber acerca de las obras de Platón, de Aristóteles, de Hegel o de Husserl. El saber filosófico es un saber acerca del presente y desde el presente. La filosofía es un saber de segundo grado que presupone, por tanto, otros saberes previos de primer grado, saberes técnicos, políticos, matemáticos, biológicos. La filosofía, en su sentido estricto, no es la madre de las ciencias. Una madre
que una vez crecidas sus hijas puede considerarse jubilada tras agradecerle los servicios prestados. Entonces, ya tenemos dos miradas diferentes de lo que es la filosofía. Muchos creen que es solamente el concepto original o el concepto frívolo que dan, no le dan ninguna importancia. Y el segundo párrafo que acaba de leer Adriana, que tiene que ver con lo doxográfico o con un saber pretérito, que no es la filosofía un saber ni doxográfico ni pretérito. Cuando hablamos de pretérito, ¿a qué hace referencia? Denis, es un concepto más del lenguaje. Cuando hablamos de pretérito, hablando de pasado, entonces no podemos pensar que cuando hablamos de filosofía, entonces es un concepto pasado. Y cuando hablamos de doxográfico, hace referencia a una ciencia. La doxografía, por aquí se la voy a mostrar, es una rama de la literatura que comprende aquellas obras dedicadas a recoger los puntos de vista de filósofos y científicos del pasado sobre filosofía, ciencia y otras materias. Esa es la doxografía, la encargada de recoger la historia que han hecho los filósofos en el pasado. Tercer párrafo, perdón. El segundo párrafo, entonces, el saber filosófico no es solamente eso, ¿cierto? No es ese saber que han recogido en la doxografía, no es ese saber del pasado. Saber acerca de las obras de Platón, de Aristóteles, de Hegel o de Husserl, como lo hemos trabajado. El saber filosófico es un saber acerca también del presente y desde el presente. Ahí es donde radica la importancia de este segundo párrafo, que la filosofía no puede quedar anclada en el pasado, ¿cierto? Sino que debe ser un saber acerca del presente y desde el presente, porque justamente se hace filosofía es para enfrentar las situaciones reales del momento en que se está viviendo. Y la filosofía es un saber de segundo grado que presupone, por tanto, otros saberes previos, o por eso se estudia la historia de la filosofía, porque se requiere saber, tener conocimientos del pasado, esos saberes técnicos, políticos, matemáticos, biológicos, físicos, químicos, el conocimiento que ya ha sido construido y que es el fundamento para seguir construyendo. Y entonces, en un sentido estricto, cuando a ustedes les preguntan en un sentido estricto, es en un sentido más amplio, más general, más grande. Entonces, no es la madre de las ciencias, una madre que una vez crecidas sus hijas puede considerarse jubilada tras agradecerle los servicios prestados. No, la filosofía no es eso, que por ser la madre de todas las ciencias, entonces ya ella no hace nada, ella ya no es importante. Por el contrario, ella sigue siendo muy y más importante que todas las ciencias, porque si no se desarrolla la filosofía por encima de ellas, pues no van a tener fundamento las demás ciencias para poder seguir creciendo. Tercer párrafo, Camila. Por el contrario, la filosofía presupone un estado de las ciencias y de las técnicas suficientemente maduras para que pueda comenzar a construirse como una disciplina definida. Por ello, también las ideas de las que se ocupa la filosofía, ideas que brotan precisamente de la confrontación de los más diversos conceptos técnicos, políticos o científicos, a partir de un cierto nivel de desarrollo, son más abundantes a medida que se produce ese desarrollo. Bien, le estoy haciendo el ejercicio de una vez ir explicando cada párrafo, que es el ejercicio que ustedes siempre deben hacer cuando lean un texto. En el caso de las CICFES, que es lo que me corresponde como hacer en estas pocas clasecitas que tenemos, es darles esas píldoras. Ustedes no pueden leer todo el texto y luego devolverse a leerlo otra vez porque no van a tener tiempo o si se quedan ahí van a perder tiempo. Entonces lo que deben hacer es ir recogiendo de cada párrafo la idea central. Eso es importantísimo. O sea, teniendo en cuenta que los párrafos son cortos, ir recogiendo la idea para que más adelante cuando necesiten esa idea en alguna pregunta la tengan. Entonces,
el contrario, entonces la filosofía presupone un estado de la ciencia y de las técnicas suficientemente maduras, o sea, necesita que tanto la ciencia como la técnica hayan hecho todo un proceso de desarrollo del conocimiento para que entonces se puedan constituir como una disciplina definida, o sea, para que tengan la importancia que se merecen. Por eso entonces las ideas de las que se ocupa la filosofía brotan precisamente de la confrontación de los distintos conceptos técnicos, políticos o científicos. Entonces, si ustedes están leyendo un texto en química, en biología, como les decía en la otra clase, en español, hasta en educación física, si el profesor los pone a leer un reglamento técnico de cualquiera de los deportes, ustedes están enfrentando a un texto filosófico. La filosofía no se trabaja solamente en la clase de filosofía, ella se trabaja en todas las áreas. Entonces, cuando haya eh, un texto donde las ideas estén precisamente bien elaboradas, esos conceptos técnicos, políticos, científicos, con un nivel de desarrollo bien estructurado, entonces ahí hay filosofía. Siguiente párrafo, Eric. Eric Fabián, a usted. Eric está. Fue el que dice en la medida. En el que estamos ahí. En el que en la medida en que la filosofía no es un mero amor al saber, sino un cierto saber, el filósofo ha de ser, de algún modo, un sabio dotado de una sabiduría sui generis, aun cuando, Sui generis. aun Se cuando lee, María Fernanda, devuélvase una sabiduría sui generis. sui generis, aun cuando su contenido no sea, según algunos, muy distinto del de una doctrina ignorante. María, ¿qué le sugiere el sui generis? Profe, pues que aún hay Lea por aquí, donde le estoy indicando. sui generis, es muy, es muy peculiar, que no coincide exactamente con lo que designa, sino que es algo distinto, decidido revestir su poder autocrático y personal con la apariencia a un mínimo de democracia sui generis, original, estrafalario. Bueno, hasta aquí, ahora sí, ¿qué es sui generis para usted? Que es el concepto que maneja este párrafo. En la medida en que la filosofía no es un mero amor al saber, no es solo filosofía, sino un cierto saber, el filósofo ha de ser de algún modo un sabio dotado de una sabiduría sui generis. Esto tiene que ver con, por ejemplo, Sócrates tenía una manera muy particular de hacer filosofía. Si vamos a Platón y lo hacía a través de la pregunta, ¿cierto? Lo hacía a través de su mayéutica. El siguiente es Platón, para que entiendan qué es lo sui generis. Platón tenía una forma muy particular también de enseñar y era a través del diálogo, muy distinto a Sócrates. Luego nos vamos a Aristóteles, que es alumno también de Platón, sucesor de Platón y Platón sucesor de Sócrates, y encontramos que Aristóteles ya es a partir de la lógica. Entonces vemos cómo cada uno de ellos utiliza una forma muy particular de construir de construir conocimiento y de hacer filosofía. A esa forma particular que tiene cada uno es lo que se le llama sabiduría sui generis. Si vamos a los filósofos de la naturaleza, pues cada Heráclito tuvo su forma particular, él observó el agua, ¿cierto? Si vamos a se me olvidó el nombre del filósofo que observó fue el fuego, ¿cierto?
Y si vamos a quien observó el agua, perdón, el aire, esa manera particular que tuvo cada uno de asumir el estudio de la naturaleza desde algo muy particular es lo que hace que sea sui generis, para que entiendan. Entonces, el del fuego es Heráclito, ¿cierto? El que dijo, muy probablemente él observó todo a su alrededor, utilizó el fuego y dijo, no, el origen de todo es el fuego. El que se rodeó de agua y vio lo que pasaba a su alrededor, que el agua era necesaria para que, por ejemplo, las semillas germinaran, pues fue Tales de Mileto. Y así cada uno de ellos, Demócrito dijo, es el átomo. Eso que cada uno de ellos logró hacer y que fue muy particular es lo que llamamos sui generis. Ahora, ¿qué es la sabiduría sui generis para cada uno de ustedes? Pues esa forma particular de hacer las cosas, porque cada uno tiene su forma particular de hacer lo suyo. Muy probablemente cada uno coja, por ejemplo, los cubiertos de una manera distinta y eso es lo sui generis. Siguiente párrafo, Valentina, desde este punto. Señora, profe, que siga leyendo. Desde este punto de vista, podría confundirse con un majadero todo aquel que se llame a sí mismo filósofo, aunque pretenda justificar su majadería apelando a la respuesta etimológica, porque filósofo como sabio, es decir, no solo profesor de filosofía, es una denominación que solo puede recibirse como aplicada por los demás. ¿Qué nos quiere decir el texto, Valentín? O sea, fue como que no es tanto lo que le dé los demás a esa persona, sino lo que él mismo sea, como el conocimiento que ese filósofo tenga. Bien, entonces no se puede tomar la filosofía a la ligera, ¿cierto? Cuando hablamos de majadería es cuando hacemos algo por hacerlo, ¿cierto? Como tomando del pelo, como por salir del paso, como por cumplir con un requisito, ¿cierto? Entonces no podemos asumir que la filosofía sea eso, porque recuerden que estamos definiendo qué es la filosofía en este texto. Germán, el siguiente párrafo. Solo que en efecto impugnando otras respuestas que la respuesta constituía un posible. El saber filosófico es siempre y en parece el saber político contra alguien dibujado frente a otros pretendidos saberes. Bien, aquí el concepto clave es la palabra impugnado. Cuando hablamos de impugnado, ¿a qué hacemos referencia, Germán? ¿Sabe? Si no sabe, no hay problema, aquí le enseñamos. Impugnado. No, profe. Bien, es muy importante aceptar cuando uno no sabe, que eso fue lo que hizo nuestro maestro de filosofía. Solo sé que nada sé. Solicitar la nulidad de una decisión oponiendo razones que demuestren que que es injusta o ilegal o que no ha seguido los trámites reglamentados. O sea, cuando se impugna algo es cuando se contradice, cuando se niega, ¿cierto? Cuando no se está de acuerdo. Aquí nos dice rechazar la validez de una idea o afirmación de otra mediante razones y argumentos. Entonces, cuando, por ejemplo, si yo le califico, Germán, un trabajo que usted ha subido a tiempo y bien hechecito y yo le coloco un 2, usted tiene derecho a qué? A impugnar esa nota, ¿cierto, Germán? ¿Por qué? ¿Por qué?
porque impugnar es rechazar, es contradecir, entonces usted no puede estar de acuerdo con una injusticia, ¿cierto? Si su trabajo está bien hecho y está entregado a tiempo, usted merece entre 4 y 5. Bien, entonces aquí nos están diciendo frente a la pregunta, ¿qué es la filosofía? Y que solo puede llevarse a efecto impugnando otras respuestas, es decir, respondiendo a aquello que no es la filosofía, ¿cierto? Colocando en debate las posibles respuestas que surgen sobre lo que es la filosofía y quedándose con aquellas que se parecen como a un saber político, algo así, un saber dibujado frente a otros pretendidos saberes, ¿verdad? Un saber bien construido, ¿cierto? ¿Quién está por aquí? Denis, lea, no, Jennifer, lea el siguiente párrafo, lo que quiere decir. Jennifer, ¿ya no está? No, ya no está. Valentina, lea este Señora, párrafo. lo que quiere decir que prácticamente es imposible responder a la pregunta ¿qué es la filosofía? Si no es en función de otros saberes que constituyen las coordenadas de una educación del hombre y del ciudadano. ¿Sigo, profe? No. Entonces, en este párrafo, ¿qué es importante? Yo pienso que es, o sea, que la filosofía no es como algo que se responda como con un conocimiento solo, sino hay que traer conocimientos de otras áreas y otros Sí, saberes que sí. para responder qué es filosofía. Que hay que saber, o sea, ustedes ya en este nivel que están en 11, en grado 11, ya pueden responder qué es filosofía porque ya han trabajado de manera amplia y profunda todas las áreas del conocimiento que se trabajan en la educación básica y media, ¿cierto? Matemáticas, naturales, sociales, lengua castellana, inglés, educación física, todas como 14 o 15 áreas del conocimiento que trabajan. Y se trabaja lo básico, entonces ya se puede responder en un sentido estricto que es la filosofía. Bien. El presente opúsculo intenta responder a la pregunta ¿qué es la filosofía? Tal como esta pregunta está siendo planteada. Prácticamente en los debates políticos y administrativos en la España del presente, especialmente los problemas suscitados por los diversos proyectos de reforma de los planes de estudio de la enseñanza secundaria y universitaria. De hecho, el cuerpo principal del opúsculo ha sido redactado como contribución al Congreso de Profesores de Filosofía convocado en Granada en septiembre de 1995. En el apéndice se ofrece al lector una especie de ajuste de cuentas con el libro que el autor publicó hace ya más de 25 años sobre el papel que a la filosofía pudiera corresponder en el conjunto del saber. Aquí subrayamos la palabra opúsculo. Valentina, ¿sabe qué es opúsculo? Profe, es como Valentina. un texto, es como un texto. Bueno, recuerden que si no saben, ahí está el diccionario. Mire, lea aquí, opúsculo. Es, Tratado científico literario de corta extensión. El médico le dio a la imprenta unos años después cierto opúsculo sobre la naturaleza y calidad del chocolate, al cual adjudica virtudes curativas. entonces, ¿qué es el opúsculo según esto? Y en el párrafo nos dice que lo que acabamos de leer sobre qué es la filosofía es un opúsculo, es un texto corto que trata de enseñarnos en unos poquitos párrafos qué es la filosofía. ¿Ya? Entonces, un opúsculo es un texto que se agrega, por ejemplo, a un libro para dar una explicación corta sobre algo. Y en este párrafo nos está diciendo que justamente lo que intenta responder este pequeño texto o este opúsculo es
qué es la filosofía. ¿Listo? Vamos ahora a mirar el taller. ¿Listos? Ustedes ya lo tienen allá, lo pueden tener a la mano. Bien. Entonces, con las palabras desconocidas, que eran las que nos subrayaba el texto, y teniendo en cuenta el contexto de las mismas en el texto, vamos a entrelazar la palabra con su definición correcta. ¿Qué significa esto? Que vamos a colocar en la línea la palabra correcta. ¿Listo? ¿Estamos listos? Sí, señora. Sí, señora. Bien. Sí, Lean señora. la primera frase, María. Es una rama de la literatura que comprende aquellas obras dedicadas a recoger los puntos de vista de filósofos y científicos del pasado sobre filosofía, ciencia y otras materias. Bueno, de acuerdo a los significados que trabajamos, ¿cuál es? Frívolo, pretérito, sui generis, impugnar, doxografía, etimología o es opúsculo. ¿Cuál de todas es? ¿Quién la recuerda? Doxografía, ¿no, profe? Doxografía. Es doxografía. Valentina, lea la siguiente. Es una locución adverbial procedente del latín que significa de su propio género o especie. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál sería? Sui generis, profe. Sui generis, o sea que es suyo. Karen, lea la siguiente. Es el estudio del origen de las palabras. ¿Y cuál es la respuesta? Sí la están viendo que las estoy subrayando las que son. Sí, señora. Es Rapidito. No vamos a etimología. buscar por allá. ¿Cómo? Etimología. Etimología. No lo duden porque se trata de no dudar. Valentina, si hay un consejo es no lo dude porque ustedes saben. Etimología. Perdón, Eric Fabián, la siguiente. Respuesta ya. Frívolo, Alguien profe. que se la diga. No me pregunte, respóndame. Exacto, con seguridad. Frívolo no. Frívolo. Siguiente, Denis. Uy, Camila, la tengo ignorada, qué pena. Ahorita va usted. Denis, Profe, ¿quién dijo? ¿Yo? Denis. Mario, llegó como tarde. Casi no le oigo. Significa que ya ha pasado o pertenece al pasado. Rápido, respuesta. No, Pretérito. pretérito. Camila, Obra científica o literaria de poca extensión. señorita, ¿cuál es la respuesta? Uno, dos. Opúsculo. Opúsculo. A ver, con seguridad, porque se la expliqué en la clase o no me escuchó, Camila.
pero no sé cómo Léala, a ver, leyéndola. ¿Usted sabe cómo se lee leyéndola? opúsculo. Muy bien, opúsculo. Mario, la última. ¿Se me perdió Mario de la clase? Germán, lea la última. Negar la validez o legalidad de una opinión o decisión por considerarla falsa, injusta o ilegal. ¿Cuál es la Y respuesta? La que queda. ¿Cuál es? Y usted leyó el profe, párrafo donde trabajamos, ¿está cierto? ¿Qué es impugnar, Germán? Ya, para la vida, ¿qué es impugnar? como negar algo, profe, ¿Cómo no? Dígamelo con seguridad. ¿Qué es impugnar? a una opinión. Negar la validez o legalidad de una opinión, ¿cierto? Cuando usted dice, no, eso no es así, está impugnando. Miren la importancia que hay, jóvenes de 11, en saber los significados de palabras desconocidas. Y este ejercicio lo vinimos trabajando desde sexto hasta 11. Yo quería haber hecho este año un buen ejercicio, pero no hubo tiempo con las analogías, ¿lo recuerdan? Responda a las siguientes interrogantes de lectura global. Valentina, ¿cuál es el tema de la lectura? Ya. El tema de la lectura es mostrar desde diferentes puntos de vista o diferentes visiones acerca del significado de la filosofía. Muy bien. Camila, ¿cuál es la idea principal del texto? Camila. Karen Juliana, ¿cuál es la idea principal del texto? La idea principal del texto es esto, dar a conocer y explicar qué es la filosofía. Pare ahí. Denis, una idea secundaria. Eric, una idea secundaria. María, una idea secundaria. Ya. Denis. Profe, una idea secundaria podría ser como la curiosidad o el deseo de saber. Una idea secundaria, Denis, podría ser que la filosofía tiene muchísimas respuestas, que no hay una única respuesta para decir qué es la filosofía. María, una idea secundaria. María no está. Eric, Profe, una idea secundaria, digamos que la filosofía abarca el conocimiento como de todas las materias para como formalizarlo. dígalo con certeza, porque esa es una idea secundaria, que eso fue lo último que creo que fue Valentina la que dijo. Necesita el conocimiento, para definir la filosofía se requiere el conocimiento de las diferentes áreas. Esa es la idea que quiere decir Eric. Sí, Buenos días, Eric. profe. Sí, señora. Bueno, bien. Ahora, Valentina, otra idea secundaria. La filosofía es un saber bien construido y estructurado. Otra idea secundaria, Karen Sarmiento. No sé, Mario y los que no están respondiendo, ¿qué pasa? Otra idea secundaria es como
justificar el porqué de la filosofía y, y ser aplicada. Bien, entonces aquí podríamos mirar de cada párrafo, podríamos sacar una idea secundaria, ¿cierto? Entonces nos saldrían 8 ideas secundarias si sacáramos una de cada párrafo. ¿Cuáles son los argumentos más fuertes que encontramos en este texto? Entonces, por ejemplo, los argumentos más fuertes que encontramos en este texto es que la filosofía por sí misma no se responde, que ella necesita de todas las áreas, de todas las ramas, del desarrollo de todas las ramas del saber de las cuales es madre, ¿cierto? Otro, y que ella también, a pesar de que es la madre de todas las ciencias, ella no se desentiende de seguirse construyendo, que ella se enriquece en la medida en que cada una de las ramas de la filosofía se enriquece. Igual aquí los argumentos, cada uno puede encontrarlos y darles fuerza en la medida en que argumente su respuesta. ¿Qué quiere decir provocar el autor en el lector en esta nota introductoria de su libro? ¿Qué quiere provocar el autor en el lector en esta nota introductoria de su libro, en este opúsculo? Valentina y Camila. Que no debemos tomar la filosofía como algo muy superficial y nada importante, sino darle la importancia y el valor que se merece. Gracias, Camila. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que se escuchó un poquito entrecortado. Ahorita intenté hablar y no me dejó. ¿Usted no está leyendo el taller, Camila? Yo lo estoy Sí, profe. proyectando. Sí, yo lo tengo abierto también en el computador. Ah, bueno, es la pregunta E. ¿Qué quiere provocar el autor en el lector en esta nota introductoria de su libro, que es el opúsculo? Profe, yo digo que pues dar una idea y explicación de la filosofía, ¿no? De los diferentes temas que trata para aclarar. ¿Qué quiere provocar el autor en el lector en esta nota introductoria del libro? Lo que quiere provocar el autor en el lector es el deseo de leer su libro, ¿sí? Es el que quien lea el opúsculo, y si el opúsculo es lo suficientemente llamativo, entonces lee el libro, ¿cierto? Eso es lo que quiere provocar el autor en el lector, que se introduzca, que se sumerja en su libro y lo lea. Bien, en el texto anterior, la introducción del libro, el autor quiere explicar el por qué escribió el libro. Entonces, ¿por qué el autor escribió ese libro? Karen. Pues él quiso que ese libro pueda dar a entender el porqué de la filosofía y el de las ramas que lo constituyen a ella, que no solamente, no solamente es esa rama, sino que hay muchas más que la constituyen para saber bien. Gracias, Karen, muy amable. Ahora vamos a responder estas preguntas, creo que son 5. El título del texto, nota introductoria de la primera edición, nos hace pensar que el texto es. Esta la va a responder Caterine, que acabó de llegar. Caterine, ¿usted no leyó el texto o sí lo leyó? Porque igual yo se lo envié a su. Está No, asignado en el nuevo. Bueno, profe, el no, título del porque texto. Tranquila, no tiene que darme explicaciones. El título del texto, nota introductoria de la primera edición, nos hace pensar que el texto es A, la idea principal del libro completo o resumen de este mismo. B, simplemente una invitación a leer el texto completo. C, la presentación de una idea general sobre el tema del libro. D, un artículo de un periódico español del año 95. ¿Cuál es la respuesta?
Caterine. Karen Sarmiento, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Según lo que acabaron ustedes de leer y escuchar la explicación. Pues yo creería que es como un artículo, no, pero sí, es como el artículo del periodo porque es, o sea, la primera edición, o sea, entonces nos da como conocer que ese va a ser el artículo de lo que nos va a hablar. Bueno, ¿alguien tiene una respuesta distinta a la de Karen? Profe, yo creo que es la C. ¿Por qué? Yo creo que es la C porque pues es la introducción y en la introducción pues se hace como una explicación de la idea principal sobre el libro para que pues le llame la atención al lector. Bueno, en primer lugar, Denis, está muy cerca, ¿cierto? Porque dice la presentación de una idea general sobre el tema de un libro, pero es que esta no es la introducción. Y usted tiene toda la razón. En la introducción se hace la presentación de la idea general del texto, pero esta no es la introducción, es el opúsculo, que es otra parte que se coloca al iniciar un texto, ¿ya? Es el opúsculo. Y al final, cuando hablamos de opúsculo, allí con Germán hablamos de que, ¿para qué sirve el opúsculo? Entonces la respuesta correcta es la B, simplemente una invitación a leer el texto completo. Y yo les dije, mire, es una invitación a que el lector lea el libro, ¿cierto? A que se adentre en el libro y lo quiera leer. ¿Por qué? Porque en el texto, la lectura, en el texto, la lectura que se hace, se observa que es el texto no se refiere al libro completo, se refiere a la necesidad que tiene el lector, perdón, el autor de que el lector lea lo que él escribió. Segunda pregunta. A partir del último párrafo del texto podemos inferir que que el texto busca responder a unos planteamientos y discusiones suscitados en los proyectos de reforma escolar de la asignatura de filosofía. B, el autor con el presente texto desea responder a las problemáticas que se generaron en la reforma de los planes de estudio. C. El texto solo sirve para la educación española y es útil aplicarlo en las actuales reformas colombianas de la educación en filosofía. D. El autor le motivó escribir el libro las discusiones que se plantearon en los proyectos de reforma de los planes de estudio en España. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Ninguno Yo tiene la creo que es respuesta correcta? Casi no le vimos. Profe, creo que es la A porque pues ahí nos da a responder qué es los planteamientos y discusiones acerca de lo de la filosofía. Otro, estamos hablando de a partir del último párrafo. María Fernanda, ¿qué opina? Profe, yo opino que es la D, porque en el último Es, párrafo es habla la D. Sí, señora, porque al autor le motivó escribir el libro las discusiones que se plantearon en los proyectos de reforma de los planes de estudio de España. En el último párrafo lo explica. Y es la D porque igualmente que la primera pregunta se está comunicando la idea de qué fue lo que le motivó a escribir el libro
y no por la intención del libro completo, ¿cierto? Que la intención del libro completo es responder qué es la filosofía, pero esa no es la pregunta. 3. ¿Cuál sería la intención del autor con la nota introductoria que se les presenta en el texto anterior? Denis, A. Desmentir algunas concepciones de la filosofía y dar una idea sobre una posible definición. B. Motivar al lector a leer el libro como factor indispensable para la educación. C. Orientar al lector sobre la importancia de la filosofía desde una introducción del libro. D. Responder claramente qué es la filosofía partiendo de unas concepciones predispuestas. Mario, ¿cuál es la respuesta? ¿No está Mario? Germán. A mí me preocupa que lo único que les motive es que dije que iba a evaluar y que no, ya están ahí, pero es como si no estuvieran. Profe, yo pienso que es la D. Bueno, la respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque en este texto dice lo que no es la filosofía. Además le plantea al lector que si desea saber lo que es la filosofía, debe leer el libro completo. Por eso es la A. Cuarta pregunta. La frase, la filosofía es un saber de segundo grado, quiere decir que A, no es importante o no es primordial. B, necesita de otros saberes previos o primarios. C, es una disciplina reciente y no tan antigua. D, la filosofía no es necesaria en primera instancia. ¿Cuál sería la respuesta? La B, ¿no, profe? La B. Eric, sí, Valentina lo explicó muy bien por allá cuando hablábamos de este pedacito, porque necesita de otros saberes previos o primarios. Sin ellos la filosofía no se puede definir, ¿cierto? La palabra de segundo grado implica que necesita de otros saberes, ¿cierto? Y la quinta, la frase. El presente opúsculo intenta responder a la pregunta ¿qué es la filosofía? Nos indica que A. El libro es muy extenso que responde completamente la pregunta sobre filosofía. B. La obra que introduce el texto es un esfuerzo por llegar a una idea sobre qué es la filosofía. C. El autor replantea la pregunta sobre la filosofía y llega a una respuesta en un texto corto. D. El texto es un argumento para cambiar el pensamiento filosófico de la modernidad. ¿Cuál es la respuesta correcta? Profe, creo que la B. ¿Hay otra opción para los demás? La respuesta correcta es Valentina. La C, porque la palabra opúsculo implica que sea un texto corto. En la referencia se enumera solo 61 páginas, lo que es relativamente corto para un texto filosófico. Entonces, por eso la respuesta correcta es la C. El autor plantea la pregunta sobre la filosofía y llega a una respuesta en un texto corto. ¿Cuál es la clave aquí? Que es un texto corto. ¿Y qué es un texto corto? Pues el opúsculo, que es sobre lo que nos están preguntando. Listo. Espero tienen para subir este taller desarrolladito hasta hoy a la 1 de la tarde. ¿Quedó claro? Sí, Sí, señora. señora. Sí, señora. Entonces Sí, es señora. ya está resuelto, entonces es subirlo a Edmodo hasta la 1 de la tarde tienen plazo, entonces pónganse moritos a subirlo porque ya lo tienen resuelto y de él depende su nota.
Vale, profe. Que tengan buen día. Chao, profe, que esté bien. Gracias, Chao, profe, profe, que gracias. tenga buen Profe, día. igualmente. Chao, profe. Igualmente, profe, gracias. Chao, chao.